Bueno, y el gobierno y el Consejo Asesor COVID-19 redefinieron los criterios para determinar un caso sospechoso y un caso confirmado de coronavirus. ¿Cuáles son los criterios que se modifican con esta medida? ¿También a qué apunta? Bueno, se lo preguntamos a esta hora a María Teresa Valenzuela, epidemióloga y académica de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes, integrante del Consejo Asesor COVID-19. Muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos. Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo está usted? Bien, muchas gracias. A ver, primero que todo, entender, ¿se redefinen, se cambian, se actualizan? ¿Cuál es el concepto que se tiene que tener uno en la cabeza con respecto a estos cambios que sugiere el Consejo Asesor y que ayer el ministro Mañalich señala que van a ser acogidos por la autoridad sanitaria? La definición de caso sospechoso se redefine en el sentido de que hoy día tenemos mucho más conocimiento respecto de los síntomas y signos que presentan los pacientes que posteriormente son confirmados como COVID-19. Entonces, por lo tanto, no solamente nos quedamos con fiebre y cuadro respiratorio, sino que sabemos que se han ido agregando con la evidencia científica, ¿no es cierto?, que realmente los síntomas y signos son muchos más que eso, con el objetivo de poder hacer lo más sensible la definición de casos sospechosos y así poder detectar lo más precozmente posible a estos casos sospechosos de manera de ser investigados con el objetivo de ser confirmados o descartados. Doctora, en ese punto sigo con el tema de sospechosos, que creo que es bien importante tener esa información y entenderlo. Usted lo dijo, estamos aprendiendo más sobre este SARS-CoV-2, sobre esta cepa del coronavirus, y se estableció por parte del Consejo Asesor que usted integra fiebre, 37,8 hacia arriba tiene que ser, una tomografía que muestre una presencia o los efectos de este coronavirus, y lo que se suma, que había estado siendo bien discutido, la falta de gusto y olfato. Ahora, uno es sospechoso cuando cumple los tres al mismo tiempo, cuando cumple uno o dos de ellos. ¿Cómo entenderlo? A ver, primero decir que uno son los casos sospechosos, o sea, cuando uno debe sospechar que puede ser un paciente de COVID-19. Y eso es cuando tiene fiebre sobre 37,8, cuando tiene odinofagia, dolor de garganta, puede llegar a tener cianosis, tiene respiración agitada. Sí. ¿Ya? Entonces, todo eso son sospechosos. Pero para confirmar esos casos es donde aumentamos también los métodos de confirmación. Recordemos que hasta la semana pasada solamente los casos eran confirmados a través de PCR positiva. Y ahora, posteriormente, se nos agregamos, digamos, otros tipos de exámenes, como usted muy bien dijo, ya la tomografía pulmonar, de tórax, ya, y también métodos serológicos, o sea, la búsqueda de detección de anticuerpos de la clase IgG o IgM-IgG. Esos son los tres métodos de confirmación. Ahora, me quiero quedar con la confirmación y también aclarando, yo me equivoqué, la tomografía es para los casos confirmados, no para los casos sospechosos, como usted muy bien decía. Ahí le pido la disculpa del caso para tener bien la información. Y sobre los casos confirmados, ahí hay también una preocupación de parte de la autoridad sanitaria con respecto a que la gran mayoría, con los datos que se tienen hasta ahora, datos científicos, datos, la gran mayoría de las personas que tienen COVID-19 son asintomáticos, lo que evidentemente para la situación sanitaria es un gran desafío porque no presentan síntomas, pero sí pueden contagiar. ¿Cómo está analizando el Consejo de Asesores lo que son los testeos rápidos? Mal llamados testeos rápidos, como dijo el ministro Mañalich, principalmente para entender quién está inmune o no. De ahí vamos a hablar un poquito de lo que es el carné de alta, que también tiene una discusión bien importante a nivel científico. Bueno, lo primero, respecto de los asintomáticos, efectivamente también hemos aprendido, ¿no es cierto?, de que hay un porcentaje de pacientes que son asintomáticos y que por lo tanto es difícil, ¿no es cierto?, poderlos detectar, pero sin embargo, cuando queremos que en realidad volver a una normalidad, va a haber que hacer mucho más testeo
y por lo tanto ojalá contar con estudios de cero prevalencia como para saber qué porcentaje de nuestra población tiene anticuerpos contra este COVID-19. Y entonces no solamente quedarnos con la PCR que va a detectar, ¿no es cierto?, a la carga viral que elimina el paciente cuando está con síntomas. En cambio, a través de los estudios serológicos podemos llegar a determinar qué porcentaje de nuestra población estará ya con anticuerpos contra este COVID-19. Ahora, ¿quiénes realmente son las personas más importantes de saber si en realidad ya cuentan con estos anticuerpos? Por supuesto, el personal de salud. También, obviamente, todas aquellas personas que trabajan atendiendo muchas personas. También es muy importante quienes nos mantienen la seguridad de nuestro país, Fuerzas Armadas y de Seguridad, carabineros, bomberos, quienes nos mantienen la vida diaria, digamos, o sea, nos dan la seguridad de contar con agua, con energía. Entonces, por lo tanto, en todos ellos va a ser necesario en un momento determinado de poder testearlos y saber si cuentan con anticuerpos como para decir, claro. A lo mejor doctora, esos serían los primeros grupos asintomáticos son mucho más. Esos serían entonces los primeros grupos que hay que testear. Así es. Claro. En ese punto, doctora Valenzuela, agradeciendo estos minutos con 24M, quiero llevarla a lo que ha sido el tema que parte de lo científico y tiene que ser así, desde la política sanitaria que se empieza a instaurar, pero empiezan a aparecer otras áreas. Y respecto a este retorno seguro que ha señalado el presidente Sebastián Piñera, nueva normalidad, como se ha acuñado desde la Organización Mundial de la Salud, ¿cuál es la postura que tiene el Consejo Asesor y su postura respecto a este retorno seguro que, como dice el apellido, tiene que contar con protocolos en las distintas áreas, en las 3 fases, para que efectivamente genere confianza en la ciudadanía y no genere rebrotes o una situación más compleja a nivel sanitario? Bueno, para nosotros lo más importante es la seguridad, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, la seguridad va tomado de la mano de cumplir ciertas condiciones en las cuales creemos que en los próximos días ya se van a comenzar a cumplir. Como por ejemplo, el hecho de que sea un retorno gradual, ¿ya? Que este retorno gradual involucre comunas que tienen un descenso del número de casos diagnosticados diariamente en los últimos 14 días. También que tengamos todas las consideraciones posibles por todos los enfermos crónicos y también nuestros adultos mayores, que es difícil llegar, ¿no es cierto?, a la vida adulta mayor sin que tenga factores de riesgo como hipertensión arterial, diabetes. Las prevalencias de estos problemas en los adultos mayores son muy altas. Entonces, por lo tanto, lo importante es la seguridad de esta gente, que en realidad no vaya a salir, digamos, a aglomeraciones ni puntos donde haya exceso de gente con el riesgo de poderse contagiar. Entonces, lo otro muy importante es que no podemos perder en ningún momento todas las medidas de seguridad que hoy día hemos tenido. Por ejemplo, el uso de mascarillas, el distanciamiento social, muy importante. O sea, no se puede tener realmente grupos de personas en los cuales estén todos juntos y, por lo tanto, la probabilidad de transmisión de gotas de una persona infectada a otra es muy alta. Claro, vamos a seguir con este virus durante bastante tiempo y las mascarillas, el lavado de manos, el distanciamiento físico, hay que adoptarlo como esta realidad, esta nueva realidad también se podría decir. Y quería también preguntarle por Parte esto. de nuestra vida. Claro, y usted nos aclara lo siguiente, que es muy importante para la discusión y para la información a la ciudadanía. Este retorno gradual, que gradual es un concepto muy importante, gradualidad, no se refiere a los tiempos o al tiempo en que se desarrolla, sino más bien a las condiciones y el territorio en que se va a desarrollar. Y ahí le hago la pregunta, yo sé que depende más del área de educación, del Ministerio de Educación, pero veo información, por ejemplo, que dice solo 1/3 de las salas de clases tienen menos de 20 alumnos. Y una de las recomendaciones que ha hecho el Consejo Asesor es que para el regreso, la tercera
fases, digamos, de este retorno seguro, sea 20 alumnos por sala. Y eso, al parecer, ahora no se estaría pudiendo dar. ¿Cómo lo evalúa usted? Bueno, lo que hemos recomendado es que no haya más de 20 alumnos en una media jornada. Entonces, por lo tanto, lo que hemos propuesto es poder dividir el día en 2 jornadas. Entonces, por lo tanto, si los cursos son de 40 alumnos, la primera mitad puede ir en la mañana, la segunda mitad puede ir en la tarde. También hemos recomendado que las clases, por ejemplo, no pueden durar más allá de 3/4 de hora, con 10 minutos donde permita airear, digamos, ventilar toda la sala de clase, que no hayan aglomeraciones, o sea, se cierren las áreas comunes de los colegios. Pero, por supuesto, todo esto tiene que ser manejado desde el punto de vista gobierno, ¿no es cierto? Pero también aquí hay que considerar la palabra del Ministerio de Educación, los profesores, los alcaldes, los municipios, para poder planificar todo esto. Entonces, por eso es que todo esto requiere un tiempo de planificación. Bien, doctora María Valenzuela, me quedan muchísimos temas por conversar, se nos acaba el tiempo, pero muchísimas gracias por contarnos también lo que está sucediendo con el Consejo Asesor y esta mirada de esta realidad que se nos va a quedar bien instalada en nuestro país y alrededor del mundo, así que aunque hayan cambios, lo que no cambia son las medidas de precaución. Muchísimas gracias nuevamente y que tenga un excelente día. Usted también, muchas gracias. Gracias, hasta luego.